Estamos 2 días antes de Rosh Hashanah, el nuevo comienzo, el nuevo año. Y como dicen los sabios, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se llaman los 10 días de Teshuvah. Entonces, ¿qué mejor que antes que empiecen esos 10 días de Teshuvah, hablar un poco sobre la Teshuvah, qué significa, qué representa, cómo se obtiene, un poco de todo eso, algunas reflexiones? Porque por lo general, cuando uno escucha tal vez la palabra Teshuvah, vienen cosas no muy positivas. Viene tal vez ortodoxia, viene tal vez culpa, viene un poco de miedo hacia dónde me va a llevar la Teshuvah, viene tal vez remordimiento y uno no quiere vivir con remordimientos. Entonces, ¿qué significan estos 10 días de Teshuvah? Dice el Shulchan Aruch lo siguiente, dice la Torah lo siguiente. En general, para conectarse con Dios, para que tenga una fuerza especial, uno necesita de un minyan de 10 personas. En estos 10 días, Dios, al ser que Él está más accesible y disponible, uno solo, un único ser, sin necesitar del minyan, tiene la misma fuerza que un minyan. Ni que hablar cuando sí hay 10 personas. Pero hoy, empezando desde Rosh Hashanah hasta el finalizar de Yom Kippur, cuando Dios está más disponible y accesible, tenemos que saber que tenemos hoy en día una fuerza más que cualquier otro momento del año. ¿Por qué? No porque sí, sino porque Dios está más disponible y accesible. Entonces, todo lo que querías lograr con respecto a la Teshuvah, judaísmo, crecimiento, este es el momento, esta es la oportunidad. Entonces, primero, simple, literal. La palabra Teshuvah significa retorno, ¿ok? No significa arrepentimiento, no significa nada de eso, significa de lashuv, viene la palabra lashuv en hebreo, que significa Teshuvah, significa retorno. ¿Retorno hacia quién o hacia dónde? Hacia Dios, como en primera instancia hacia Dios. Ahora vamos a ver otras explicaciones. Pero ¿por qué alguien tiene que retornar hacia Dios? ¿Dónde uno estaba que necesita retornar? ¿Por qué retornar? Entonces, primero tenemos que definir qué es una transgresión. Una transgresión es lo siguiente. Vos estás en una relación de pareja con tus padres y cuando vos violás esa relación, eso es una transgresión. Cuando tu pareja te dice quiero A y vos no haces A, te pidió algo de corazón y vos no hiciste eso que te pidieron, violaste, ¿qué violaste? La relación. Entonces, cuando hablamos de Teshuvah, significa que uno violó una relación y uno tiene que retornar a restablecer esa relación. ¿Cómo se hace Teshuvah? Simple, literal. Abrís un Shulchan Aruch, esto yo lo agarré del Maimónides, del Rambam. ¿Cómo se hace Teshuvah? Uno tiene que, primero de todo, dejar del pecado, dejar esa transgresión, dejar esa actitud, dejar ese camino. Eso es primero. Segundo, hacer una resolución de no volver a hacerlo. Y tercero, verbalizar qué es lo que uno hizo y el deseo de no volver a hacerlo. Eso es Teshuvah literal. ¿Ok? Entonces, si vos hiciste una transgresión, por ejemplo, no sé, no honraste a tus padres, aparte de violar la relación con tus padres, es una mitzvah de la Torá. Entonces vos vas a Dios y decís, Dios, hice tal y tal transgresión, me comprometo a no volver a hacerlo y después no dejar de hacerlo y no volver a hacerlo de vuelta. Eso es Teshuvah literal.
¿Cómo uno sabe si la teshuvá es sincera, si es aceptada por Dios? La respuesta es, si uno tuvo de vuelta la misma oportunidad de transgredir, de alejarse de ese camino, de alejarse del camino de la verdad, de alejarse del camino de Dios, y uno no cayó en esa misma trampa, en esa misma tentación, automáticamente eso significa que está aceptada su teshuvá. Si mirás algo interesante, cuenta la Torá, que una vez los ángeles le preguntaron a Dios, le preguntaron primero a la Torá, ¿qué tiene que hacer una persona que transgredió? Respondió la Torá, tiene que traer una ofrenda. Cuando le preguntaron a Dios qué hace una persona que transgrede, que de vuelta, ¿qué significa transgredir? Significa violar la relación con Dios. Dios responde, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que hacer teshuvá. Entonces decíamos que Dios le da a la persona la fuerza y la posibilidad de hacer teshuvá. ¿Qué significa esto? Entonces cuenta la Torá algo interesante cuando habla de relaciones prohibidas y dice, imagínense el siguiente caso. El caso de que un hombre encuentra a una mujer sola en el bosque y no hay nadie ahí para salvarla. Dice la Torá, el castigo o la sentencia de este hombre. Explican los sabios de la Hasidut lo siguiente. ¿Cómo dice ahí en hebreo? Hay una terminología interesante. Dice, hay una mujer en el bosque y no hay nadie para atenderla, para ayudarla. Dice, Ve'ain Moshiala. Ve'ain literalmente significa que no hay nadie, pero también significa la nada, o mejor dicho, el todo, refiriéndose a Dios. ¿Qué significa? Ahora podemos leer de vuelta esta frase. Dice, hay una mujer sola en el medio del bosque y Dios está ahí para atenderla. Cambiamos todo. En vez de que no hay nadie ahí para ayudarla, cambiamos la palabra nadie a Dios y ahora está Dios ahí para atenderla y ayudarla. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona está sola en el medio del bosque, una persona está en el medio de la nada, cuando una persona está en un camino que no desea, cuando una persona busca ayuda, ¿sabes qué? Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para encaminarte. Siempre pensamos que no, que Dios está ahí elevado en lo alto y yo estoy acá abajo, ¿qué tengo yo que ver con Dios? Viene la Torá y dice lo contrario. Cuando hay una persona que está en el bosque, ¿qué significa en el bosque? Está en un camino que no desea, está en un camino que no le gusta, está en un camino que busca otra cosa. Esa es la diferencia entre un bosque y una ciudad. La diferencia entre un bosque y una ciudad es que en el bosque uno está perdido, no hay vida. En la ciudad hay vida. Pero hay veces nos encontramos en un bosque. A veces nos encontramos perdidos por ahí. ¿Y sabes qué? Dios viene ahí y es quien nos da la posibilidad de reconectarnos con Él. ¿Esto qué nos demuestra? Que el hecho que el judío puede hacer teshuvá nos habla del amor incondicional que tiene Dios para nosotros. Nos habla de una cercanía que Él tiene con nosotros. Nos habla de que para Dios es más importante el judío que la transgresión que el judío pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque la teshuvá es ir más allá de lo que hiciste o no hiciste. Dios viene y dice, ¿sabes qué? A mí lo que me importa es vos. Por lo tanto, cuando vos también te das cuenta que lo que más te importa soy yo, hiciste teshuvá. Ah, pero transgredí, ¿y eso no te molesta? Dios, ¿sabes qué? Dios dice, ¿sabes qué, judío? Vos sos para mí importante.
Entonces Dios nos da la posibilidad de sacarnos estas manchas y estar ahí junto y presente con Él. Entonces, siempre decimos Teshuvá como una palabra que da miedo, pero en verdad, el hecho que podemos hacer Teshuvá es una palabra majestuosa, es una palabra grandiosa, es una palabra poderosa. ¿Qué significa la palabra Teshuvá? Es Dios diciéndole al judío, ¿sabes qué? Vos sos lo más importante para mí. Porque por eso, si transgrediste, no me molesta. Si puedo todavía contar con vos, sos lo más grande del que existe. Estos días de las festividades, Rosh Hashanah y Yom Kippur, se llaman Yamim Noraim. Literalmente, días temibles, días de temblor. Eso es sin mirarlo de un punto de vista jasídico. De un punto de vista jasídico, sí son días temibles, pero ¿sabés qué es lo que tememos? Son días grandiosos porque vemos un amor grandioso de Dios hacia nosotros. El hecho que son 10 días que nosotros podemos hacer Teshuvá, significa que son 10 días que nosotros recibimos una cantidad enorme de amor de Dios hacia nosotros. Esos son los días estos que estamos viviendo. No días temibles de miedo por un juicio o por un castigo, sino días grandiosos y temibles por tanta abundancia de amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. Porque si Dios realmente tuviera que evaluar nuestras acciones, estaríamos, como se dice, en el horno. Pero Dios no viene a evaluar nuestras acciones. Dios viene y dice, ¿sabes qué? Si vos solo te das vuelta y me mirás a mí, yo también te voy a mirar a vos. Y todas esas manchas las voy a quitar. Ustedes saben que la Torá, las tablas, Dios las dio sobre tablas talladas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dio ya un rollo escrito toda la Torá? Dios nos enseñó una enseñanza de Teshuvá. ¿Qué es una piedra tallada? Una piedra tallada es que vos le podés tirar tierra, vos podés ponerle agua, vos podés taparlo, pero la letra tallada sigue intacta ahí. Imposible borrar. Podés solo cubrir, pero no borrar. Un rollo de Torá vos podés borrar. Es tinta, podés borrar. Pero una letra tallada en las lujotes, en las tablas, no las podés borrar. ¿Por qué? Porque estás hablando de la esencia, de la verdad. El judío, cuando hace teshuvá, no hace nada más que sacar ese polvo y esa tierra que está cubriendo eso que está ahí adentro, y lo saca a la luz. ¿Cómo eso es posible? Porque Dios viene y nos da la posibilidad de hacer eso. ¿Cómo? Por medio de mostrarnos un amor incondicional. Miren lo siguiente. Dios viene y nos dice así. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer una apertura en vuestro corazón como la punta de una aguja. Así dice la Torá. Como la punta de una aguja. Ínfimo la apertura. Pero eso es lo único que tenés que hacer vos. Y una vez que vos haces eso, yo voy a abrir los portales más grandes del santuario, que medían como 20 metros por 10 metros. O sea que a veces pensamos que Teshuvá es hacer ese grandioso cambio. Dios dice, no, 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 no. Teshuvá es hacer una apertura como, como el filo, la punta de una aguja, pero eso es lo único que tenés que hacer vos. Es un solo paso, es un solo crecimiento. Cuando un joven que venía de una familia jasídica se encontró con el cuarto rebbe de Chabad,
que vino acompañado por su padre para que haga con que este joven vuelva al camino. Este joven, como era común en aquella época, era muy fanático de los caballos. No solo que tenía muchos caballos, sino le gustaba correr y hacer carreras de caballos. Cuando el Rebbe le pregunta a este joven, dime joven, ¿cuál es un caballo bueno? El joven dice, ¿cómo cuál es un caballo bueno? Aquel que corre rápido, aquel que salta alto. Dice el Rebbe, pero no entiendo. Un caballo que va rápido, si se pierde en el camino, se va muy lejos. No es bueno. Tal vez es mejor un caballo que va lento. Así nunca se desvía. Dice el joven, no. Pero el caballo apenas se da cuenta que está en el camino equivocado, el caballo fuerte, vuelve mucho más rápido. Dice el Rebbe, apenas se da cuenta, vuelve mucho más rápido. Y así repitió por algunas veces. Apenas se da cuenta, vuelve mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el joven se le despertó su corazón. ¿Qué le dijo el Rebbe? Que apenas te das cuenta, volvés mucho más rápido. Sí, el teshuvá es eso, apenas te das cuenta. Pero cuanto más lejos te fuiste, significa que tenés más fuerza. Y si tenés más fuerza, volvés más rápido. Pero hasta dónde vas a volver, no cambia. Teshuvá es apenas te das cuenta. Había una vez, sabemos que decimos brajot, bendiciones por cada comida que nosotros comemos. Ahora, decir una brajá, decir una bendición es mencionar el nombre de Dios. Y sabemos que no se puede mencionar el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Entonces había una vez un nene que quería comer una manzana. Y su papá, por algún motivo, no se la quería dar. Entonces, el joven que hizo, este nene que hizo, dijo la brajá, y el padre no le quedó otra que se la tuvo que dar. Porque si no, el nene iba a decir una brajá en vano. Entonces, explica la Torá que así también es con respecto a la teshuvá. Nosotros decimos 3 veces por día una bendición que es que Dios nos perdona y nos quita todas las manchas que tengamos. El hecho que nosotros decimos esta brajá, esta bendición, significa que Dios de hecho nos perdona. Entonces, cuando hacemos teshuvá, tenemos que saber que es así, que Dios nos perdona. Porque si no, Dios estaría haciendo o dejando que digamos una brajá en vano. Pero sabemos que Dios no quiere que nosotros digamos una brajá en vano. Entonces, cuando nosotros creemos y estamos convencidos de que cuando vos haces esa vuelta en U, de apenas te das cuenta, todo cambia, todo cambia. Leemos Yom Kippur, el día más sagrado del año. Estamos todo el día en el templo, todo el día rezando. No sé cómo va a ser este año, pero estamos todo el día rezando. Llega el momento más importante de Yom Kippur, Neilá. Todos conectándonos, elevándonos, rezando. El momento que se siente Dios hasta el dedito chiquito del pie. Nadie sabe que nadie se acuerda que uno tiene hambre. Termina Neilá, tocamos el shofar y estamos en el nivel más alto de conexión con Dios. Apenas termina Neilá, ¿qué hacemos? Ya que llega, ya es la noche, se hace Arbit, se hace el rezo de la noche. ¿Saben cómo empieza el rezo de la noche? El rezo de la noche empieza con
Vehu Rahum Yehaper Avon. Y él, el misericordioso, que perdona toda transgresión. Pregunta es, acabamos de terminar Neilá. Estamos en el nivel más alto de conexión con Dios. ¿De qué transgresión me estás hablando? Recién terminamos Neilá, Yom Kippur, el día de mucha conexión. ¿Y ya estamos de vuelta pidiendo perdón? ¿Qué transgresión? No tuvimos ni tiempo de transgredir. No tuvimos ni tiempo de comer. Se termina Neilá, se hace Arrit, se hace el rezo. ¿De qué transgresión me estás hablando? ¿Por qué pedimos de vuelta perdón? Estuvimos todo el día, 25 horas, pidiendo perdón. Yom Kippur. ¿Sabés cuál es el perdón que tenemos que pedir? Que apenas termina Yom Kippur, apenas termina Neilá, no crees realmente que hiciste Teshuvah y que Dios te perdonó y que estás más conectado y conectada con Dios más que antes. No crees eso. Es como, sí, muy bien, terminamos Yom Kippur, muy lindo, Marjatima Tová, pero si realmente creeríamos que Dios nos perdona, porque como dijimos antes, Él es el único que nos deja una puerta para hacer Teshuvah. Si realmente seríamos conscientes de tal expresión de amor, actuaríamos un poco distinto enseguida después. Pero parecería ser que apenas termina Neilá, apenas termina Yom Kippur, como si nos olvidamos que pasamos 25 horas de conexión. Ese es el problema. El problema es nuestro problema que no creemos, no el problema de Dios. Porque Dios realmente cree, Dios realmente confía y espera que vos hagas Teshuvah. ¿En qué consiste entonces la Teshuvah? Como dijimos antes, Teshuvah es cuando la persona, se da cuenta que lo que hizo estaba mal. Ahora, pregúntense ustedes y agarren ustedes en su vida personal algo que quieran hacer Teshuvah. Algo que quieran arrepentirse o retornar y cambiar y mejorar. ¿Sí? Ponele que es mejorar tu relación, ponele que es mejorar, no sé, si alguien quiere tirar un ejemplo, pero hablamos de judaísmo, si no. Alguien comió algo no kasher. Y uno llega a un punto y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer teshuvá de esto que hice. Sí, Si alguien quiere entonces, hacer teshuvá. sí, el hacer teshuvá. Cuando queremos hacer teshuvá por algo, tenemos que saber lo siguiente. ¿Por qué vas a hacer teshuvá por algo? ¿Por qué alguien haría teshuvá por algo? ¿Qué es lo que ya podrías haber hecho que no te gustó haberlo hecho? Si lo hiciste, es porque te gusta hacerlo. ¿Y qué? ¿De repente te deja de gustar hacer eso? ¿Por qué vas a dejar de hacer algo? ¿Por qué alguien haría teshuvá? No, está mal comer no kasher. Ok, pero no como kasher, no como algo porque está bien o está mal, como porque me gusta. No, pero tenés que hacer teshuvá. ¿Y qué? ¿Me va a dejar de gustar cuando hago teshuvá? ¿Te deja de gustar la comida no kasher? ¿Dejas de tener que trabajar en Shabbat? Sigo teniendo que trabajar en Shabbat. Me siguen gustando otro tipo de relaciones. ¿Por qué alguien haría teshuvá? Porque alguien dejaría un camino que eligió ese camino. Si hice algo es porque me gusta hacer ese algo. ¿Por qué voy a dejar eso? Entonces, de vuelta, teshuvá no es solo dejar el camino, sino teshuvá es reconectarnos con alguien, con Dios en este caso. Si a Dios no le importa que yo coma esto o coma lo otro,
no tengo por qué hacer teshuvá. Si uno toma decisiones, cambia, se arrepiente, pero yo tomé una decisión, por ejemplo, en aquel momento me gustó hacerlo y por algo lo hice. Me gustaría escuchar, a ver si hay un ejemplo de algo que hiciste y te deja de gustar hacerlo. Podés tomar otro camino, decidir, bueno, ¿sabes qué? Ahora me empieza a gustar otra cosa o voy a reprimirme. O sea, ¿por qué alguien dejaría de hacer algo que le gusta? Entonces, teshuvá, de vuelta, no es dejar de hacer algo, sino es retomar tu relación con alguien. Si a ese alguien le molesta que yo haga esto, y ese alguien para mí es importante, no lo voy a volver a hacer. Si una amiga viene y te dice, ¿sabes qué? No me gusta que me hables así. Bueno, te puedo hablar así, te puedo no hablar así, puedo mantener tu relación o no. Pero si viene tu mamá y te dice, me gustaría que me hables así o asá, más de lo que es lo que te pidió, es quién te pidió. Ya que para vos tu mamá es importante, a tu mamá no la querés dañar. O lo mismo con tu amiga. Si para vos tu amiga es importante, a tu amiga no querés dañar. Entonces, ¿qué significa hacer teshuvá? No significa dejar el mal camino, porque el mal camino es relativo. Teshuvá significa reconectarme con vos, Dios. Y si para vos, Dios, esto es algo que te molesta, perdóname. A vos no lo haría de vuelta. ¿Se entiende? De vuelta, Teshuvá no es algo, es alguien. Hay una relación. Y cuando vos haces algo que ese ser querido no quiere, violaste la relación. Y cuando vos haces lo que esa persona sí quiere, restaurás tu relación. Entonces, miren lo siguiente. Dice que nuestra conexión con Dios es como la de una soga, ¿no? Que hay una soga que nos conecta con Dios, desde lo alto hacia nosotros lo más bajo. Violar la relación significa violar y cortar esa soga. Agarrando el ejemplo de la soga, cuando vos cortaste una soga y querés volver a juntarla, no te queda otra que hacer no un nudo, porque un nudo no llegas a ningún lugar, tenés que hacer doble nudo. Y cuando haces doble nudo, dos cosas pasan. Primero, estás más fuerte, estás firme, y segundo, se achicó la soga. Por lo tanto, estás más cerca de Dios que antes de haber transgredido. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la teshuvá? Dos cosas. Te acerca más a Dios y esa cercanía y esa conexión ahora es más fuerte que antes. En una relación puede pasar lo mismo. En una relación, cuando violaste una relación y se hicieron las paces, la conexión ahora no puede ser y no es igual que antes. Es más fuerte que antes. Lo mismo nosotros con Dios. Cuando hacemos teshuvá, es una relación que está más fuerte con Dios que antes. No solo eso, explica la Kabbalah que de cada una de nuestras acciones se generan energías. No solo energías, sino ángeles. Ángeles positivos si hicimos una acción positiva, y ángeles negativos y energías negativas si es que hicimos una acción negativa. ¿Qué es negativa y qué es positiva? De vuelta, en nuestro contexto es en relación a Dios. En el contexto de tu relación con tus padres, va a haber otra definición que es positivo y que es negativo. Pero estamos hablando en el contexto de Dios. En el contexto de Dios hay positivo y hay negativo. ¿Qué es?
lo que sea que te acerque a Él es positivo. Lo que sea que te aleje de Él es negativo. Entonces, dice así la Torá, Dios dice, en el momento que el judío hace teshuvá, es como si transforma todo su pasado, lo transforma en positivo, en acciones positivas y en energías positivas. Uno puede redefinir el pasado por medio de la teshuvá. Porque las acciones es su intención la que la define si es positiva o negativa. Cuando vos en un futuro redefiniste el pasado, redefiniste la energía y la acción para positiva. Cuenta la Torá que cuando Dios creó a Adán, lo formó con tierra. Sabemos que Dios creó al primer ser humano distinto a los otros seres creados y lo formó tierra, ¿sí? Cada uno de los órganos, etc. Y después le introdujo un alma. En ese momento, Adán se para, mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia los costados, explora el mundo, explora el universo, explora las distintas creaciones de Dios y dice lo que nosotros hacemos en cada Rosh Hashanah, ya que la creación de Adán fue en Rosh Hashanah. ¿Qué dice ahí Adán? Dice, vayamos todos a servir a nuestro Rey, el Dios, el Rey del mundo. Esto es la teshuvá nuestra de Rosh Hashanah y en general. Cuando de repente nos paramos en nuestro mundo, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos adelante, miramos atrás, miramos a nuestro mundo y de repente vemos que le falta algo. Le falta algo que le dé un poco más de sentido a todo esto. Y ahí uno dice e introduce Dios en todo eso. Es como el remate de una historia. A veces escuchás una historia que cuenta acá y cuenta allá, y va acá y va allá, y detalles acá y detalles allá, y uno no entiende hacia dónde va esta historia, como que de repente viene el remate. El remate de repente redefinió todo lo que la historia venía siendo contada hasta el momento. La historia hasta el momento estaba contando cosas, pero no tenían una historia. No había un hilo. De repente al final, cuando hay un remate, redefine todo el pasado. Así también en la creación. Dios creó el primer día la luz, la oscuridad, el segundo día las aguas, el tercer día las plantas y los animales y los terrestres y los acuáticos. Dios creó todo y nadie entendía hacia dónde va esto. Hasta que vino Adán y redefinió todo esto. Ahora todo esto tiene un propósito, ahora todo esto tiene un sentido. Y eso es Teshuvá. Cuando estás ahí en el bosque, como dijimos antes, estás ahí a solas y no entendés para qué estás acá y cómo estás acá. Falta vida, falta crecimiento, falta rumbo, falta acción, falta divinidad. Ahí viene Dios y te dice, vos podés hacer Teshuvá. Ahí vos podés rehacer una acción y darse cuenta, como contamos la historia, y redefinís todo el pasado. Con una decisión, todo tu pasado, tu energía que creaste no tan positiva, está ahí pendiente, esperando que le demos una redefinición. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la teshuvá? La fuerza de la teshuvá es, primero de todo, el hecho que Dios nos da a nosotros la posibilidad de hacer teshuvá. Eso mismo nos habla de una fuerza grandiosa, grandiosa nuestra y de Dios. Nos habla de un amor incondicional de Dios hacia nosotros. Nos habla de quiénes podemos llegar a ser nosotros. Después,
La teshuvá tenemos que creer en la teshuvá. Tenemos que ver cómo esto realmente es algo que cuando hacemos teshuvá y nos damos cuenta de a quién le importamos, a quién le somos importantes, esto es algo real. Imagínate, Dios, Rey del universo, Creador del universo, ¿le importa lo que yo haga? ¿Le cambia mis acciones? Ese es el comienzo de la teshuvá. Cuando te das cuenta de quién sos, quién podés ser, quién podés ser. Vos con una vela cada viernes en tu casa podés causar un placer a Dios. Eso es teshuvá. Cuando vos te das cuenta que el domingo cuando vas a escuchar el shofar, por más que a vos no te cambie, y vos digas, yo escuchar el shofar, pero a Dios le cambia. Y vos decís, si a Dios le cambia y yo puedo ser quien le cambia a Dios, yo lo voy a hacer. Porque, ¿cómo uno llega a transgredir? Sabías que a Dios no le gusta eso, pero lo hiciste igual. ¿Por qué? Porque a vos te gusta. Entonces, cambiar y hacer teshuvá significa empezar a reflexionar y ver qué le gusta a él, qué le es importante a él. ¿Por qué? Porque la relación es más importante que la acción. Y si hay relación, la acción va a venir junto. Entonces, este es algunos puntos que quería compartir sobre teshuvá. La fuerza de la teshuvá, quiénes somos, quién necesita de nuestra teshuvá. Y teshuvá no es hacerse religioso. Si alguien dice, yo ya hice teshuvá, es la primera persona que tiene que hacer teshuvá. Porque teshuvá no es un estado, es una actitud. Un estado significa que llegaste. Estás en el nivel de teshuvá. Teshuvá no es eso. Teshuvá es una actitud hacia la vida, hacia tu relación con Dios. Constantemente estamos haciendo teshuvá. Porque bien es bien, pero mejor es mejor. En nuestra relación con Dios siempre podemos mejorar. Por lo tanto, teshuvá es algo constante que podemos hacer. Teshuvá es en cantidad y en calidad. En cantidad, en agregar acciones positivas en mitzvot. En cantidad de abstenerse, de no hacer acciones negativas que no le gustan a Dios. Y también en calidad. ¿Qué mitzvah ya haces? ¿Qué cosas que le gustan a él ya haces? ¿Las podés embellecer? ¿Prendes las velas de Shabbat? ¿Las podés embellecer? ¿Compras un candelabro más lindo? ¿Lo encendés siempre en horario? ¿Incentivás a otra persona que lo haga? ¿Tenés una mezuzá? ¿Tenés una mezuzá económica o podés hacer la mitzvah un poco más linda, más bello? ¿Por qué harías una mitzvah más bella? ¿Por qué aumentarías y mejorarías la calidad de la mitzvah? Porque sabes que es algo que a él le importa. Si tu papá te pide un vaso de agua, puedes traérselo en un vaso descartable y agua caliente. Pero si sabes que a tu papá le gusta agua fría, en un vaso grande de vidrio, con hielo, y tal vez acompañado de una fruta, qué mejor. Porque teshuvá de vuelta es mejorar tu relación. Y cuando sabes que hay alguien que le gusta, que le importa, buscas hacerlo de la mejor manera. Entonces, que podamos hacer teshuvá todos los días. Que la teshuvá no nos espante, que la teshuvá al contrario nos inspire a mejorar y a crecer constantemente.